En los tranquilos suburbios de Maplewood, detrás de una cerca blanca que rodeaba una acogedora casa de 2 pisos, vivía la familia Whitmore. A primera vista, parecían la encarnación perfecta del sueño americano suburbano. Jason Whitmore, de 45 años, era un consultor financiero respetado en la comunidad por su profesionalismo y dedicación. Su esposa Karen, de 40 años, era conocida por su calidez y participación en obras de caridad locales. La hija de Karen y hijastra de Jason, Lily, de 17 años, era una estudiante brillante con sueños de asistir a una universidad prestigiosa. Para sus vecinos y amigos, los Whitmore eran la familia perfecta. Sin embargo, tras las puertas cerradas de su hogar, un oscuro y retorcido secreto comenzaba a germinar, amenazando con destruir la fachada de felicidad que habían construido tan cuidadosamente. Lily siempre había sido cercana a Jason, desde que su madre se casó con él cuando ella tenía solo 8 años. Él se había convertido en la figura paterna que nunca tuvo, y con el paso de los años, su vínculo se fortaleció. No obstante, a medida que Lily entraba en la adolescencia, el afecto de Jason hacia ella comenzó a cambiar. Lo que comenzó como amor paternal se transformó gradualmente en algo más siniestro, algo que eventualmente desgarraría a la familia. Jason siempre había sido cuidadoso en ocultar sus sentimientos inapropiados, pero Lily, que inicialmente disfrutaba de la atención, pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Los cumplidos que le hacía se volvieron más personales, más íntimos, y los abrazos que alguna vez se sintieron reconfortantes comenzaron a sentirse invasivos. Empezó a notar las caricias prolongadas, la forma en que sus ojos la seguían cuando estaba en la habitación y cómo encontraba excusas para estar a solas con ella. A pesar de su incomodidad, Lily no sabía cómo enfrentar la situación. Amaba profundamente a su madre y no quería causar problemas en su matrimonio. Además, Jason siempre había sido bueno con ella y no quería creer que fuera capaz de tener tales pensamientos. Pero con el paso del tiempo, los avances de Jason se volvieron más agresivos y el miedo de Lily creció. Una noche, después de que Karen se fuera a la cama temprano con dolor de cabeza, Jason encontró a Lily en la sala de estar, estudiando para un examen próximo. Se sentó a su lado, más cerca de lo habitual, y comenzó a elogiar su inteligencia y belleza. El corazón de Lily se aceleró mientras trataba de concentrarse en sus libros, pero podía sentir sus ojos sobre ella. Cuando Jason puso su mano en su muslo, se congeló, sin saber qué hacer. La habitación pareció cerrarse a su alrededor, mientras él se inclinaba más cerca, susurrando cuánto la quería. Lily lo empujó y corrió a su habitación, cerrando la puerta con llave. Se sentó en su cama, temblando, tratando de dar sentido a lo que acababa de suceder. Sabía que tenía que contárselo a alguien, pero ¿quién le creería? Jason era el esposo perfecto, la figura paterna perfecta. Nadie creería que fuera capaz de cruzar esa línea. Los días siguientes fueron tensos. Lily evitaba a Jason tanto como le era posible, inventando excusas para quedarse hasta tarde en la escuela o pasar tiempo en casa de su amiga. Pero Jason no se dio por vencido. Comenzó a dejar notas en su habitación, expresando su amor por ella y pidiéndole que le diera una oportunidad. Las notas eran perturbadoras, llenas de declaraciones de pasión que hacían que la piel de Lily se erizara. Sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo la mantenía en silencio. A medida que pasaban las semanas, Lily notó un cambio en su madre. Karen parecía más retraída, a menudo perdida en sus pensamientos y inusualmente irritable. Lily se preguntaba si su madre sospechaba algo, pero no podía atreverse a preguntar. La tensión en la casa se volvió insoportable, y Lily comenzó a sentir que vivía en una pesadilla. Una tarde, Lily llegó a casa de la escuela y encontró a su madre sentada en la mesa de la cocina, mirando fijamente un trozo de papel en sus manos. Cuando Lily le preguntó qué pasaba, Karen le entregó el papel sin decir una palabra.
Era una de las notas que Jason había escrito a Lily, llena de detalles explícitos de sus sentimientos. El corazón de Lily se hundió al darse cuenta de que su madre había descubierto la verdad. Los ojos de Karen estaban llenos de lágrimas cuando le preguntó a Lily si era cierto. Lily solo pudo asentir, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. La traición en los ojos de Karen era casi demasiado para soportar. Lily quería explicar, decirle a su madre que ella no había hecho nada malo, pero las palabras no salían. La reacción de Karen fue rápida y severa. Confrontó a Jason esa noche cuando llegó del trabajo. Lily podía escuchar los gritos desde su habitación, las acusaciones y negaciones, el sonido de cristales rompiéndose cuando Karen arrojó un jarrón en su ira. Era la primera vez que escuchaba a su madre levantar la voz, y la aterrorizaba. Se acurrucó en su cama, cubriéndose los oídos, deseando que todo simplemente desapareciera. Pero la discusión no terminó esa noche. Durante los días siguientes, la casa estuvo llena de una tensión tan espesa que casi sofocaba. Karen apenas hablaba con Jason, y cuando lo hacía, era solo para desahogarse con ira. Jason, por su parte, intentó minimizar la situación, insistiendo en que Lily había malinterpretado sus intenciones. Pero Karen no estaba convencida, y cuanto más trataba Jason de explicar, más enojada se ponía. Una noche, Karen le dijo a Jason que quería que se fuera de la casa. No podía soportar mirarlo, sabiendo lo que le había hecho a su hija. Jason le suplicó, jurando que la amaba y que nunca lastimaría a Lily. Pero Karen se mantuvo firme. Quería que se fuera. Jason se mudó al día siguiente, dejando atrás una familia rota. Lily sintió una mezcla de alivio y culpa. Estaba contenta de que Jason se hubiera ido, pero no podía sacudirse la sensación de que todo era su culpa. Había destrozado a su familia, y el peso de esa culpa era casi insoportable. Pero la historia no terminó ahí. Jason continuó tratando de comunicarse con Lily, enviándole mensajes y llamando a su teléfono, rogándole que se reuniera con él. Insistía en que aún podían estar juntos, que podrían tener un futuro si ella solo le diera una oportunidad. Lily estaba horrorizada por su persistencia y bloqueó su número, pero él encontró otras formas de contactarla, dejando notas en su auto y apareciendo en su escuela. La situación llegó a su punto crítico una noche cuando Lily caminaba a casa desde la casa de una amiga. Notó que un auto la seguía, y cuando se volvió para ver quién era, su corazón se hundió. Era Jason. Se detuvo junto a ella y le rogó que subiera al auto para que pudieran hablar. Lily se negó e intentó alejarse, pero Jason salió del auto y la agarró del brazo, suplicándole que lo escuchara. Lily gritó pidiendo ayuda, y un vecino escuchó sus gritos, corriendo para ver qué sucedía. Jason la soltó y huyó en su auto, dejando a Lily conmocionada y aterrorizada. Se llamó a la policía y se emitió una orden de restricción contra Jason, pero el daño ya estaba hecho. Lily se sentía como una prisionera en su propia casa, constantemente mirando por encima del hombro, temerosa de que Jason regresara. Karen también vivía con miedo. Había perdido al hombre que creía conocer, y la traición la había dejado destrozada. No podía entender cómo alguien a quien había amado y en quien había confiado podía hacer algo tan terrible. El peso de la situación comenzó a pasar factura a su salud mental y se volvió cada vez más retraída, apenas saliendo de casa. El estado emocional de Karen se deterioró rápidamente. La mujer que alguna vez fue vibrante y amorosa se convirtió en una sombra de sí misma. Dejó de asistir a sus eventos benéficos habituales y sus amigos notaron su ausencia, pero poco podían hacer para ayudar. Los pensamientos de Karen estaban consumidos por la traición de Jason y el miedo a que pudiera regresar. Cada crujido de la casa, cada sonido inesperado, hacía que su corazón se acelerara. Se volvió paranoica, convencida de que Jason las estaba observando, esperando el momento adecuado para atacar.
Lily también estaba atrapada en un ciclo de miedo y culpa. No podía sacudirse la sensación de que era responsable del dolor de su madre. La culpa pesaba mucho sobre ella y comenzó a alejarse de sus amigos y sus estudios. La escuela, que alguna vez había sido un refugio, ahora se sentía como un campo de batalla donde estaba constantemente en guardia, esperando el próximo movimiento de Jason. La tensión en la casa de los Whitmore alcanzó su punto máximo una noche cuando Karen, incapaz de dormir, bajó a tomar un vaso de agua. Al pasar por la ventana delantera, creyó ver una figura sombría merodeando afuera. El pánico se apoderó de ella y rápidamente cerró con llave todas las puertas y ventanas, con las manos temblorosas mientras trataba de calmar su respiración. No quería despertar a Lily, que finalmente se había quedado dormida después de una noche inquieta, pero el miedo era demasiado para soportarlo sola. Karen se sentó en la oscura sala de estar, aferrando un cuchillo de cocina en su mano temblorosa, sus ojos moviéndose rápidamente hacia cada rincón de la habitación. Pasaron las horas, y aunque la figura nunca reapareció, la mente de Karen estaba llena de imágenes de Jason irrumpiendo, de él encontrando una manera de llegar a Lily. Sabía que tenía que proteger a su hija, pero se sentía impotente, atrapada en una pesadilla sin salida. A la mañana siguiente, Karen confió en su hermana, Sarah, que siempre había sido su confidente más cercana. Sarah estaba horrorizada por lo que Karen y Lily estaban pasando e insistió en que fueran a quedarse con ella por un tiempo, solo para alejarse de la casa y aclarar sus mentes. Karen aceptó de mala gana, y en cuestión de horas, ella y Lily estaban empacadas y en camino a la casa de Sarah. El cambio de escenario proporcionó cierto alivio, pero el miedo y la ansiedad persistían. Lily trató de concentrarse en sus estudios, pero su mente seguía volviendo a Jason. No podía entender cómo alguien en quien había confiado tan completamente podía hacer algo tan vil. Los recuerdos de sus avances, las notas que le había dejado, se repetían una y otra vez en su mente, dejándola sintiéndose sucia y violada. Sarah hizo todo lo posible para apoyarlas, pero podía ver que tanto Karen como Lily estaban luchando. Sugirió que buscaran ayuda profesional, pero Karen se resistió. No quería hablar con un extraño sobre lo que había sucedido. No quería revivir la pesadilla. Pero Lily, desesperada por alguna apariencia de normalidad, accedió a ver a un terapeuta. Las sesiones de terapia fueron difíciles para Lily. Tuvo que enfrentar el trauma de frente, hablar de cosas que había intentado tanto olvidar. Pero a medida que avanzaban las sesiones, comenzó a entender que lo que había sucedido no era su culpa, que las acciones de Jason eran el resultado de sus propios deseos retorcidos y no de algo que ella hubiera hecho. Esta realización fue tanto dolorosa como liberadora. La terapeuta de Lily la alentó a expresar sus emociones a través de salidas creativas y comenzó a retomar la pintura, algo que siempre había disfrutado, pero que había abandonado después de los avances de Jason. El acto de crear algo tangible a partir de sus emociones se convirtió en una forma de catarsis, una manera de procesar su dolor y comenzar a encontrar un nuevo sentido de sí misma. De vuelta en la casa de Sarah, la condición de Karen continuó empeorando. No podía sacudirse la sensación de que Jason las estaba observando, esperando el momento adecuado para atacar. Se volvió cada vez más paranoica, convencida de que ningún lugar era seguro. Incluso en la seguridad del hogar de Sarah, estaba nerviosa, saltando ante cada sonido, cada movimiento. El miedo la consumía y comenzó a alejarse de todos, incluida Lily. Sarah, viendo el rápido declive de su hermana, insistió en que Karen también viera a un terapeuta. Tomó algo de convencimiento, pero eventualmente Karen accedió. Sus primeras sesiones fueron difíciles. Le resultaba difícil abrirse, hablar sobre la traición y el miedo que se habían apoderado de su vida. Pero con el tiempo, comenzó a encontrar cierto alivio al hablar sobre sus experiencias.
al entender que sus sentimientos eran válidos y que no estaba sola en su dolor. A pesar del progreso que ambas estaban haciendo, la sombra de Jason se cernía sobre sus vidas. Sabían que él estaba ahí fuera, en algún lugar, y el pensamiento de que regresara las llenaba de temor. Vivían con miedo constante, incapaces de seguir adelante, incapaces de encontrar paz. La tragedia final llegó unas semanas después. Jason, incapaz de aceptar que su vida se estaba desmoronando, irrumpió en la casa de Sarah una noche mientras Karen y Lily dormían. Estaba desesperado por hablar con Lily, por convencerla de que huyera con él y comenzaran una nueva vida. Pero cuando Karen se despertó y lo encontró en la casa, entró en pánico. En la lucha que siguió, Jason agarró un cuchillo de la cocina y amenazó a Karen, diciéndole que la mataría si no le permitía ver a Lily. Karen luchó, tratando de proteger a su hija, pero Jason era más fuerte. En un ataque de furia, apuñaló a Karen repetidamente hasta que ella se desplomó en el suelo, con un charco de sangre formándose a su alrededor. Lily, que se había despertado con los gritos de su madre, bajó corriendo las escaleras y encontró a su madre tirada en el suelo, apenas consciente. El momento después de que Jason huyera, dejando el cuerpo sin vida de Karen en el suelo de la cocina, se sintió como una eternidad para Lily. Las últimas palabras de su madre resonaban en sus oídos, y la visión de la sangre, tanta sangre, era abrumadora. Sus manos temblaban mientras intentaba marcar el 911, el teléfono casi resbalándose de su agarre. La voz del operador sonaba distante, casi irreal, mientras Lily luchaba por explicar lo que había sucedido. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Encontraron a Lily todavía arrodillada junto a su madre, su ropa empapada de sangre, su rostro pálido y sin expresión. Los paramédicos la alejaron suavemente del cuerpo de Karen, pero Lily no podía apartar los ojos de la horrible escena. Era como si su mente se negara a aceptar lo que acababa de ocurrir, incapaz de comprender que su madre realmente se había ido. Los policías que llegaron a la escena eran profesionales experimentados, pero incluso ellos estaban conmocionados por la brutalidad del crimen. Acordonaron cuidadosamente el área, tratándola como la escena del crimen que era, pero sus corazones se compadecían de la joven que acababa de perderlo todo. Una de las oficiales, una mujer de unos 30 años, se acercó a Lily y le envolvió los hombros con una manta, tratando de ofrecer algo de consuelo en medio del caos. Lily fue llevada al hospital para observación, su cuerpo en estado de shock, su mente entumecida. Los médicos y enfermeras le hablaban en tonos suaves y tranquilizadores, pero sus palabras apenas se registraban. Físicamente estaba ilesa, pero el trauma que había sufrido había dejado cicatrices profundas e invisibles. La realidad de lo que había sucedido aún no había calado completamente, y Lily se encontraba atrapada en una niebla de incredulidad y horror. Mientras tanto, la policía lanzó una cacería humana para encontrar a Jason. Su rostro estaba en todos los canales de noticias, su nombre pronunciado con disgusto e indignación por reporteros que apenas podían creer que un hombre que alguna vez fue un respetado miembro de la comunidad ahora fuera un asesino a sangre fría. Los residentes de Maplewood estaban aterrorizados, cerrando sus puertas y ventanas, temerosos de que Jason pudiera atacar de nuevo. La tía Sarah de Lily estaba devastada cuando recibió la noticia. Corrió al hospital con el corazón roto al ver a su sobrina en tal estado. Sarah tomó a Lily en sus brazos, abrazándola fuertemente, tratando de ofrecer algo de consuelo, pero sabía que no había palabras que pudieran arreglar esto. Había perdido a su hermana, y Lily había perdido a su madre de la manera más horrible imaginable. Los días siguientes pasaron como una nebulosa para Lily. Entraba y salía de la consciencia, su cuerpo y mente tratando de lidiar con el trauma. Estaba rodeada de médicos, enfermeras y consejeros,
todos tratando de ayudarla a navegar las abrumadoras emociones que amenazaban con consumirla. Pero nada de lo que decían o hacían podía cambiar el hecho de que su madre se había ido y que el hombre en quien alguna vez confió se la había arrebatado. Lily fue dada de alta del hospital y llevada a quedarse con Sarah. La casa que alguna vez había sido un lugar de confort ahora se sentía como una tumba, llena de recuerdos de Karen. Dondequiera que Lily mirara, le recordaba a su madre, la silla en la que solía sentarse mientras tejía, el perfume que usaba, el sonido de su risa resonando en los pasillos. Era demasiado para soportar, y Lily pasaba la mayor parte de su tiempo en su habitación, tratando de bloquear el mundo exterior. Mientras tanto, la policía continuaba su búsqueda de Jason. Su auto había sido encontrado abandonado en las afueras de la ciudad, y estaba claro que estaba huyendo. Las autoridades creían que estaba desesperado y era peligroso, y advirtieron al público que estuviera en alerta máxima. Jason no tenía nada que perder, y eso lo hacía aún más amenazante. A medida que los días se convertían en semanas, la búsqueda de Jason se intensificó. Agencias de aplicación de la ley de todo el estado estaban involucradas, y el rostro de Jason aparecía en todos los medios de comunicación. Llegaban pistas del público, pero cada pista parecía terminar en un callejón sin salida. Era como si Jason hubiera desaparecido sin dejar rastro. Un día llegó la llamada. La policía había encontrado a Jason. Se había estado escondiendo en un motel destartalado, a varios estados de distancia, viviendo bajo un nombre falso. Cuando la policía llegó para arrestarlo, Jason se resistió, lo que llevó a un breve pero intenso enfrentamiento. Al final, fue detenido sin más derramamiento de sangre, pero el daño ya estaba hecho. La noticia del arresto de Jason trajo una mezcla de alivio y temor a Lily. Estaba aliviada de que lo hubieran atrapado, de que ya no pudiera lastimar a nadie más, pero la idea de enfrentarlo de nuevo, de revivir el horror de aquella noche en un tribunal, la llenaba de miedo. No sabía si era lo suficientemente fuerte para soportar un juicio, para sentarse en la misma habitación que el hombre que había destruido su vida. El juicio de Jason Whitmore se convirtió en un espectáculo mediático. La historia de un hombre, una vez respetado, que había descendido a la locura y el asesinato, era demasiado sensacional para ignorarla, y cada detalle era diseccionado por la prensa. Los reporteros acampaban fuera del juzgado, ansiosos por cualquier nuevo desarrollo, mientras el público seguía el caso con mórbida fascinación. Lily fue llamada a testificar, una perspectiva que la aterrorizaba. Pasó días preparándose con el fiscal, repasando cada detalle de la noche en que su madre fue asesinada. Era una tortura, pero sabía que tenía que hacerlo, por su madre, por sí misma. No podía permitir que Jason se saliera con la suya. Cuando llegó el día de su testimonio, Lily fue escoltada al juzgado por Sarah y un equipo de oficiales de policía. La sala del tribunal estaba llena de espectadores, y cuando subió al estrado, todos los ojos estaban puestos en ella. Jason se sentó en la mesa de la defensa, con los ojos bajos, negándose a mirarla. Pero Lily podía sentir su presencia, podía sentir la oscuridad que aún se aferraba a él. El fiscal guió a Lily a través de su testimonio, pidiéndole que relatara los eventos que llevaron a la muerte de su madre. Su voz temblaba mientras hablaba, pero se obligó a continuar, a superar el miedo. Describió la creciente tensión en la casa, la noche en que Jason irrumpió y el horrible momento en que atacó a su madre. La sala del tribunal quedó en silencio mientras Lily hablaba, el peso de sus palabras flotando en el aire. Cuando el abogado defensor comenzó su contrainterrogatorio, intentó desacreditar el relato de Lily, sugiriendo que estaba confundida, que sus recuerdos estaban nublados por el trauma. Pero Lily se mantuvo firme, negándose a dejar que torciera sus palabras. Sabía lo que había visto, lo que había vivido, y no dejaría que nadie le quitara eso.
A medida que el juicio continuaba, se presentaron más pruebas, pintando una imagen condenatoria del descenso de Jason hacia la obsesión y la violencia. La fiscalía detalló cómo la infatuación de Jason con Lily se había salido de control, llevándolo a asesinar a Karen en un intento desesperado por estar con ella. Los testigos declararon sobre el comportamiento cada vez más errático de Jason en las semanas previas al crimen, y el jurado escuchó atentamente, con expresiones sombrías. A lo largo del juicio, Jason permaneció en silencio, su rostro una máscara de indiferencia. Nunca miró a Lily, nunca mostró ningún signo de remordimiento por lo que había hecho. Era como si el hombre que alguna vez conoció ya no existiera, reemplazado por una cáscara fría y hueca. El contraste entre el hombre que había sido una figura paterna para ella y el monstruo que le había arrebatado la vida a su madre era casi demasiado para soportar. El juicio duró varias semanas, pero para Lily se sintió como una eternidad. Cada día en el tribunal era un recordatorio del horror que había soportado, y para cuando se hicieron los alegatos finales, estaba emocional y físicamente agotada. La fiscalía pidió al jurado que emitiera un veredicto de culpabilidad, argumentando que las pruebas contra Jason eran abrumadoras. La defensa, por otro lado, trató de pintar a Jason como un hombre que había perdido el control en un momento de locura, pidiendo clemencia. Cuando el jurado se retiró a deliberar, Lily esperó ansiosamente con Sarah a su lado. Las horas se arrastraban, cada minuto que pasaba lleno de tensión. Finalmente, el jurado regresó, y la sala del tribunal quedó en silencio mientras el portavoz se ponía de pie para dar el veredicto. «Culpable», anunció el portavoz, y el peso de esa palabra pareció levantar una carga de los hombros de Lily. Jason fue declarado culpable de asesinato, y el juez no perdió tiempo en sentenciarlo a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia era una formalidad, pero trajo una sensación de cierre a Lily, sabiendo que Jason nunca más podría lastimar a nadie. Mientras Jason era llevado esposado, Lily lo observó irse, sus emociones una mezcla tumultuosa de alivio, dolor e ira. El hombre que una vez había sido parte de su familia, ahora era un asesino convicto, y no había vuelta atrás. El juicio había terminado, pero el impacto de las acciones de Jason continuaría reverberando en la vida de Lily durante años. En los días siguientes al juicio, Lily trató de encontrar algún sentido de normalidad, pero fue un proceso lento y difícil. Luchaba con sentimientos de culpa y pérdida, y había días en que el dolor se sentía insoportable, pero sabía que tenía que seguir adelante, encontrar una manera de vivir su vida a pesar de la oscuridad que la había tocado. Sarah permaneció a su lado, ofreciendo apoyo y aliento. Juntas, trabajaron para reconstruir sus vidas, pieza por pieza. Asistieron a sesiones de terapia, se unieron a grupos de apoyo y se apoyaron mutuamente para encontrar fortaleza. No fue fácil, pero gradualmente comenzaron a sanar. Lily volvió a su arte, utilizándolo como una forma de procesar sus emociones y expresar el dolor que había soportado. Sus pinturas se convirtieron en un reflejo de su viaje, oscuras e inquietantes al principio, pero gradualmente volviéndose más luminosas, llenas de esperanza y resiliencia. Volcó su alma en su trabajo y se convirtió en una fuente de fortaleza para ella. Con el paso del tiempo, los recuerdos de aquella horrible noche comenzaron a desvanecerse, reemplazados por nuevas experiencias y nuevos comienzos. Lily se graduó de la escuela secundaria y fue a la universidad, persiguiendo un título en Bellas Artes. Hizo nuevos amigos, encontró nuevas pasiones y lenta pero seguramente comenzó a construir una vida que era suya. Pero sin importar cuánto avanzara, nunca olvidó las lecciones que había aprendido. Había sobrevivido a lo impensable y esa supervivencia le había dado una fuerza que nunca supo que tenía.
llevaba consigo el recuerdo de su madre, honrando el amor y el sacrificio de Karen, viviendo una vida plena y significativa. Lily sabía que el dolor nunca desaparecería por completo, que siempre habría momentos en que los recuerdos volverían precipitadamente, cuando el dolor se sentiría fresco y crudo. Pero también sabía que tenía el poder de superarlo, de elegir cómo seguir adelante. Y con cada día que pasaba, se volvía más fuerte, más decidida a vivir la vida que su madre habría querido para ella. Al final, Jason fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero para Lily, la verdadera victoria no estuvo en la sala del tribunal, sino en la vida que reconstruyó de las cenizas de su pasado. Había enfrentado la oscuridad y salido del otro lado, y ese era un triunfo que nadie podría quitarle jamás,